Sorry. Ok, ok. Ok, buenas noches. Tengo conmigo en vivo hermano Alex de Buenos Aires y esta noche estaremos estudiando la perseverancia de los santos. Es un concepto que mucha gente, algo me dijo que, hermano Ken, ¿qué es eso? Yo no sé nada de ese tema. Yo le dije que tú tienes que participar o mirar la grabación. Ah, y también Pastor Stanley está viajando en Venezuela. Estoy un poquito preocupado por él. Ojalá Dios mediante va a pasar sus días sin pruebas. Entonces, hermano Alex va a abrirnos con oración. A usted le toca, Alex. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres grande, maravilloso. Te pedimos que seas tú, Señor, en todo momento, tomando el control de todo. Que este momento de gratitud, de conocimiento, Señor, sea bajo tu dirección, Padre. Santo Espíritu siempre nos guía en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ah, Como te digo, estamos con la perseverancia de los santos. Estamos en la secuencia de estudios sobre las gran creencias de la fe cristiana. Y personalmente creo que el tema de hoy debería ser de interés para todo cristiano, cualquier cristiano en el mundo. Porque Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces significa también al reverso, que alguien no persevere hasta el fin, no será salvo. Entonces queremos ser salvo, entonces a nosotros interesa la perseverancia. Y puesto que la perseverancia significa que nunca va a parar, va a perseverar hasta el fin. Entonces, puesto que los que perseveran hasta el fin son los que serán salvos, es natural que quisiéramos estar en ese grupo. Y hoy estaremos examinando lo que la Biblia dice con respecto a aquellos que perseverarán. ¿Quiénes son y cómo mantendrán la fidelidad a Cristo en los años venideros? Por ejemplo, Alex es un joven, tiene muchos años adelante de ti. ¿Cómo Alex va a mantener su fidelidad a Cristo? En primer lugar, quiero hacer una declaración audaz que, que todos aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo y ha llamado, todos los llamados, todos los que son santificados eficazmente por su Espíritu, nunca pueden salir completa o definitivamente de su estado de gracia. Más bien, deberán definitivamente continúan en ese estado de salvación o en Cristo hasta el fin. Y todos los nacidos de nuevo alcanzarán la vida eterna. Todos, según la Biblia. Y voy a defender mi posición. Veamos algunos versículos ahorita para respaldar esta afirmación. Entonces, estoy diciendo que si alguien está en Cristo, realmente está en Cristo, no simplemente en la iglesia o en la religión o en el evangelio, como dicen algunos. Si alguien está en Cristo, estoy diciendo que cualquier persona en Cristo va a continuar con Cristo hasta el final de su vida. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dijo en Filipenses 1:6, estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, entonces Pablo está diciendo, nosotros, yo, estando persuadido de esto. Ok, ¿de qué estaba Pablo persuadido? Él estaba persuadido de que su Dios, porque habla de mi Dios, de que su Dios había comenzado una buena obra en la vida de los santos de la ciudad de Filipos. Él fue persuadido que mi Señor ya empezó una buena obra, porque le dijo, estando persuadido de esto, que el Señor, comenzó en vosotros la buena obra. Ok, él fue persuadido de esto. En segundo lugar, debemos recordar que la vida eterna es un regalo. En Cristo no hemos recibido, según la Biblia, una vida temporal, sino hemos recibido el regalo de la vida eterna. Y Pablo estaba persuadido que hablando de la buena obra, el Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hablando de algunos, está hablando de los santos, la gente nacida de nuevo, lavado por la sangre de Cristo, que ha recibido el don de fe, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, entonces, Juan, por ejemplo, Juan 10, 28, 29, tenemos a Cristo hablando de los santos, de sus ovejas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok, Cristo está hablando de sus ovejas. Jesús dijo que les da la vida eterna y nunca perecerán. Dijo que no hay nadie que pueda arrebatárselas de la mano. Las ovejas de Cristo fueron dadas a Jesús por Dios el Padre y de la misma manera no hay nadie que pueda arrebatar las ovejas de la mano de Dios el Padre. Entonces, es una imposibilidad. No hay ladrón suficiente fuerte para robar Cristo ni el Padre de sus ovejas, de su familia, de sus hijos adoptados. Estoy hablando desde el punto de vista de la Biblia. La Biblia es bien claro sobre esos asuntos. Uh, entonces, si alguien está en las manos de Cristo, significa que va a perseverar hasta el fin. Y 1 Pedro 1:5 dice, hablando de los santos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok, todos los que ese verso es muy clave. Todos los que han nacido de nuevo han recibido el don de la fe salvadora. No todo el mundo puede, no todo el mundo tiene fe. Fe salvadora es un regalo del Señor que algunos tienen o han recibido, otros no. A través de este don de fe, las ovejas de Cristo, según la Biblia, son guardados por el poder del Señor Dios Todopoderoso, guardado por Dios mismo. Y personalmente yo me siento cómodo con Dios guardándome. Y
Y como una vigilante, creo que Dios es suficiente para ser mi vigilante. El propósito es de fe. El propósito de fe es para alcanzar la salvación que está preparada. Ese propósito, fe tiene propósito. Y esa salvación ya está preparada, se manifestará en el tiempo postrero. En tiempo será manifestado. Pero si alguien está en Cristo, está en las manos de Cristo, en las manos del Padre, literalmente guardados por el poder de Dios Todopoderoso, mediante de la fe, según la Biblia. Y en versículo 9 nos dice que el mismo don de la fe tiene un propósito. La fe ya cumple su propósito final. Estamos en Cristo, estoy hablando de los que están en Cristo, obteniendo el fin de vuestra fe. Fe tiene un fin, tiene un propósito. Es una senda con fin. Y el fin de vuestra fe o nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, el fin de fe es la salvación de las almas de los santos. Y el fin último, o lo que la fe cumple, es la salvación de vuestras o de nuestros almas. Ese es su propósito. Y no hay ningún concepto en la Biblia que Dios tenía un mal plan o Cristo fracasó. Entonces, hablando de Cristo, alcanzando victoria sobre victoria sobre victoria. Entonces estamos en las manos de Cristo, estamos guardados, nosotros hemos recibido el don de fe, fe tiene un propósito, fe está trabajando, fe nunca falla y el producto de fe es la salvación de los que han recibido el don de fe. La salvación es por fe, no por obras. Entonces, incluso también tocando el tema, el patriarca Job comentó, él mismo comentó de la perseverancia de los santos. En Job 17:9 está escrito, no obstante, proseguirá el justo su camino. Proseguirá el justo su camino, no obstante. Porque gente va a decir, sí, pero hermano Ken, usted está confundido, hermano Ken, y usted no entiende, o hay un verso que dice, no, ok, estoy con Job. No obstante, proseguirá el justo su camino. Proseguirá. ¿Qué camino? El camino al reino de los cielos, al trono de Cristo. Estamos en camino. Esta perseverancia de los santos no depende del poder ni la fuerza de nuestra voluntad. La perseverancia de nosotros depende del decreto inmutable de la elección de Dios. Nosotros somos los elegidos por Dios, con propósito, con toda la provisión que necesitamos para alcanzar el ende. Entonces, la perseverancia de los santos fluye del amor de Dios, voluntario e inmutable. No se puede cambiar la voluntad del Señor. Y muchas veces hablamos de la voluntad del hombre, el libre albedrío. Pero Dios, el hombre creado en la imagen de Dios, significa que si nosotros tenemos voluntad, también Dios tiene libre albedrío. Y yo te juro que la voluntad de Dios, como dice, es mucho más poderoso que la voluntad de mí. Y si Él quiere hacer algo y yo quiero hacer otra cosa, Dios va a cumplir su propósito.
Nadie puede ser un estorbo a Dios. Es una locura, ese concepto. Entonces, también la perseverancia de los santos depende de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo, al Cristo mediador. Hemos estudiado la mediación de Cristo. Entonces, en la fe cristiana, también es el Espíritu Santo que mora por dentro de los santos y que la simiente de Dios mora en los santos. Nosotros tenemos Dios con nosotros por su Espíritu Santo, Emmanuel. Y también la perseverancia de los santos depende de la naturaleza misma del pacto de gracia. Es un asunto de pacto, el pacto de gracia. Hemos hablado sobre pactos y el pacto de Cristo. Y, y las cosas están entrelazadas. Hay ninguna doctrina independiente de otro. Y todo esto establece la certeza y infalibilidad de su conservación y perseverancia de los santos. Todo lo que el santo necesita para perseverar está provisto en el pacto de Cristo. No faltamos nada en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que creer en las palabras que nosotros citamos con mucha frecuencia. Y nosotros debemos recordar el testimonio de las Escrituras. Efesios 1, 4 y 5 dice, según la palabra, según Cristo, según los apóstoles, según la fe cristiana, según nos escogió, hablando de los santos, no todo el mundo hablando de los santos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nosotros estuvimos escogidos en el Padre antes de la fundación del mundo con propósito o con intento para que fuésemos santos. Entonces, está hablando sobre el plan del Señor. El Señor escogió los elegidos con propósito, con intento, con la intención que ellos serán santos y sin mancha delante de Él. Y no es oh, el Señor tiene un sueño. Oh, el Señor está esperando. Pero por fin Él no pudo. Mira, ese concepto es una locura. En amor, hablando de los santos, los hijos de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Yo pienso que mucha gente no entiende la palabra predestinación. Creo que todo el mundo sabe que es una destinación, pero predestinación significa Dios ha decidido o ha elegido la destinación de los santos y de los inmundos. La destinación está en las manos del Señor, de nosotros. Entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok. Los santos fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, que en el amor del Padre, las ovejas de Cristo han sido predestinadas a ser su familia adoptiva por medio de Jesucristo. Estamos estudiando cristianidad, curso 101, básico, cosas de la fe básica.
Pero mucha gente no le gusta estar predicando evangelio. Estamos estudiando evangelio. Y todo el mundo habla de evangelio, pero no le gusta el evangelio cuando escuchan. Yo no sé por qué. Hebreos 10, versos 10 y 14 hablan de Cristo. Hablan de la influencia de Cristo. Hablan del efecto de las actividades de Cristo sobre cómo lo que hace Cristo está afectando sus ovejas. Primeramente, Hebreos 10 y 10 dice, en esa voluntad, la voluntad de Dios Padre, en esa voluntad, anota, el hombre tiene voluntad, Dios tiene voluntad. En esa voluntad, no estamos hablando de hombre, estamos hablando de la voluntad de Dios, su libre albedrío. En esa voluntad somos santificados, sentido presente, no un día. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, entiendo que mucha gente no le gusta ese verso, no estoy de acuerdo. Mira, gente tan religioso que no pueden entrar uno en acuerdo con la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es suficiente para mí. No sé, ¿es suficiente para ti o no? Por el libre albedrío de Padre Todopoderoso, las ovejas de él son sus ovejas, son santificadas y han recibido una limpieza por la sangre de Cristo. Esto se logra a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de una santidad no posicional, no una santidad hipotético. Estamos hablando de una santidad real y también necesitado. Si alguien puede perseverar hasta el final, tiene que ser santo, porque la Biblia dice, sin la santidad nadie verá al Señor. A mí me gusta, a mí me interesa verle. Ok, porque con una sola ofrenda, según la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados. Estoy leyendo el verso 14. Con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, Cristo hizo perfectos los santos para siempre a los santificados. A través de la ofrenda de Cristo, la santificación de los santos ha sido perfeccionada. Yo tengo una santidad perfecta en los ojos del Señor. Muchas veces es insuficiente para hombres, insuficiente para los que quieren criticarnos, pero en mi relación con el Señor, la santificación que he recibido, que he experimentado en Cristo, es perfecto, es lo que necesito para alcanzar el reino de los cielos, el trono de Cristo. Independent, independent, independientemente de cómo nos sentimos a veces nos sentimos santo, pero independiente de cómo nos sentimos o sentidos a veces, o también independientemente de lo que los demás pueden sentir por nosotros. Si quieren criticarme, me critican, pero mis pies están sobre la palabra de Dios. A mí no importa la crítica de hombres. Las escrituras dicen que hemos sido perfectamente santificados por medio de Cristo Jesús. Estoy citando Hebreos 10, verso 14. Así como la escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, también es cierto que
Al reverso, con santidad, todos verán al Señor. Todos que tienen santidad verán al Señor. Al Señor. Yo tengo un santidad, una santificación perfecto por la frente de Cristo, por la sangre de Cristo. Y no es una teoría, no es algo hipotética, hablando hipotética. No, la Biblia dice que nosotros tenemos la santidad, una santidad suficiente es provista a través de Cristo Jesús, el don de la fe. Entonces, sin la santidad, nadie verá al Señor. Con santidad, todos verán al Señor. Jeremías 32:40. Y hay mucho, Jeremías hablaba mucho sobre el pacto de Cristo. Si usted quiere aprender del pacto de Cristo, hay que ser estudiante de Jeremías. Y Jeremías 32:40. Haré con ellos. Y Dios está hablando del pacto de Cristo, está prometiendo a los participantes en el pacto de Cristo. Haré con ellos pacto eterno. No está hablando de Moisés, no está hablando de Abraham, no está hablando de nada. Haré con ellos pacto de Cristo, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Él está diciendo, si entro en ese pacto, nunca, no me volveré atrás de hacerles bien. El Señor y Dios nunca va a enviarme a un lugar malo porque es un pacto de Cristo y no volveré atrás de hacerles bien. Y además, pondré mi temor en el corazón de ellos. Cualquier persona en el pacto de Cristo ha recibido el temor de Dios, es un temeroso de Dios. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Entonces, en el pacto de Cristo, todos son temerosos de Dios con propósito que no se aparten de Él. Ninguno. Porque el Señor está rescatando los elegidos para Él y no va a perder ninguna de sus ovejas ni ningún de los ovejas regalado a Él por el Padre. Entonces, Jeremías, este versículo se refiere al pacto de Cristo, que Dios insiste en que dentro de ese pacto nunca dejará de hacerles el bien. Él promete que todos los participantes del pacto tendrán el temor de Dios dentro de ellos y nunca se apartarán de él. Y como la iglesia visible de los hombres está compuesto, que hablando de la iglesia visible, la iglesia de ese terreno, tierra, globo, la iglesia visible de los hombres está compuesta de trigo y cizaña. Y una persona, nosotros podemos tener expectación o esperanza que la cizaña sea infiel y a su debido tiempo no persevere. Y yo puedo pensar en mucha gente que asistía para rato conmigo en diferentes congregaciones, pero hoy día está en el mundo. No hay ninguna evidencia de perseverancia en sus vidas. A mí parece que eran cizaña y caminaban un rato en la iglesia y ya se fueron. Y no hubo perseverancia. La cizaña no, no continúa. Van a caer, van a colapsar. Hablando de la cizaña, en 1 Juan, capítulo 2, 19, está escrito, ellos salieron de nosotros y no eran de nosotros, no eran.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, en la iglesia de hombres, en ese mundo, hay trigo y cizaña, y la cizaña va a salir, no va a permanecer. El trigo sí, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sin embargo, hablando de una persona que realmente está en Cristo, en ese mundo hay tentaciones de diabólico, hay el mundo, o podemos descuidar los medios de nuestra conservación en Cristo, no asistir, no estudiar la Biblia, no orar, no pasar tiempo en la presencia del Señor, no alabar. Ah, Esas cosas pueden llevar a los creyentes a cometer pecados graves. Entonces, hay personas en la iglesia, a veces que parece con cizaña, eran cizaña, pero realmente eran trigo. Y en tiempo van a arrepentirse y van a reconectar con Cristo antes su salida en ese mundo. Entonces, uh, y van a continuar en su rebelión. A veces con cristianos hay rebelión y van a continuar en ellos por un tiempo, un tiempo. En consecuencia, y la verdad, no sabemos muchas veces realmente esa persona es trigo o cizaña, yo no sé. Ah, en consecuencia, hay muchas personas, estoy hablando de trigo, desagradan a Dios, entristecen a su Espíritu Santo, ah, pierden fruto de la gracia de Dios, pierden sus consuelos. Hay cristianos que pueden tener un corazón endurecido, haciendo locuras y estupideces, yo he visto, y con conciencia herida, o pueden trigo que puede herir, ofender a otros, y pueden acarrear juicios temporales sobre sí mismos. Al igual que todos los, hablando trigo, cristianos, hijos de Dios, como todos los seres humanos, un cristiano también, cristianos nosotros somos vulnerables a diversas enfermedades mentales. Las cosas no están correctas con los cables por dentro. Hay cosas desconectadas. Yo no sé, yo no soy psicólogo, pero nosotros somos vulnerables a esas cosas también. Pero 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados los que juegan los que están en Cristo, los que son elegidos para la salvación, los que son predestinados, si quieren, pueden jugar con pecado, pueden jugar con locuras, o cosas peligrosas, o cosas prohibidas. Pero Dios es Dios que juzga. Nosotros predicamos la palabra, nosotros oramos, nosotros apoyamos, nosotros ayudamos la humanidad, la comunidad para conocer y avanzar en Cristo. No criticamos y no estamos juzgando gente más débil que nosotros o en otra situación de vida. Podemos orar, aconsejar, apoyar y ayudarles a escapar sus locuras. Pero es Dios que juzga. Siendo juzgados, todos nosotros somos castigados por el Señor. Cuando nosotros desviamos, cuando nosotros caminamos una senda que no es recta, una senda errante, todos nosotros somos castigados, seremos castigados por el Señor. ¿Para qué?
para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hablando de un trigo, a veces el trigo y cizaña parece igual. Y ese trigo, ese cizaña. No, ese cizaña, ese trigo. Estamos confundidos. Pero, sin embargo, hablando del trigo, hablando de los elegidos, caídos a veces, son caídos. Sin embargo, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones de ese mundo, hablando de los santos, hablando de los elegidos, hablando de los predestinados, que han caído, en algún momento el santo que ya se cayó en un pecado grave, en algún momento va a arrepentirse y va a apartar de sus malos caminos. La cizaña nunca, el trigo sí. Y la razón, ¿cómo sabe que el trigo va a arrepentirse ante su salida? La razón por la que sabemos esto es que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si alguien se muere en su locura, se muere en rebelión, se muere en el mundo, se muere sin cualquier evidencia, sin cualquier rastro de elección en su vida, no puede ver al Señor. Entonces, hay personas que caerán en pecado grave, gravísimo, pero si realmente son elegidos para la salvación, realmente son predestinados, van a arrepentirse antes de su salida. Y no estoy hablando de una oración de fe en los últimos 20 segundos de ese mundo. No estoy hablando de eso, porque esa es una burla de Cristo. Pero estoy realmente diciendo que Cristo va a castigar, va a rescatar a sus ovejas antes de su salida. Ah, y Cristo va a castigar duro el pecado, el pecador, el cristiano practicando pecado, el santo practicando pecado, va a experimentar una castiga duro en su pecado hasta que se arrepienta. El santo que fue fiel por un tiempo, no, perdón, el trigo que fue fiel por un tiempo, trigo, no, es la cizaña, perdón, la cizaña en la iglesia, hablando de cizaña, que tenía la apariencia de fidelidad por un tiempo, y ya salió, va a morir sin arrepentirse y sin ser fiel, porque arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Si alguien no tiene el don del Espíritu Santo, no puede arrepentirse. Entonces, la cizaña va a morir sin arrepentimiento. El trigo sí va a arrepentirse. Y la cizaña va a morir en infidelidad. Infidelidad. Y los santos, todos, van a morir en fidelidad. Tal vez había época, había años de enfermedades mentales, vamos a decirlo, o llámalo como usted quiere llamarlo, pero siempre vamos a mirar los santos reabrazando la santidad, por fin. Ok, entonces voy a parar la grabación. Vamos a hablar por Pastor Stanley. Después voy a hablar, tener una charla con Alex. Padre en los cielos, no sabemos dónde está Pastor Stanley. Nosotros sabemos que muchas cosas, hay mucho peligro en Venezuela en ese momento. Oramos, Señor, por Stanley, por la unción de la invisibilidad. Cuídale, guárdale con su brazo, Señor, contra cualquier plan de maligno. Ayúdale a alcanzar
cumplir su proyecto, su camino, sus contactos, y bendecimos a él, bendecimos sus movimientos y oramos, Señor, por un regreso a Colombia, Señor, en corto tiempo, sin molestia. En el nombre de Cristo Jesús, también, Señor, gracias por esa noche. Te pido, Señor, por su unción sobre verdades en mi mensaje esa noche, que se fluye, que se volará sobre todo el planeta, donde gente está creciendo, aprendiendo más de Cristo, aprendiendo más de su evangelio. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Ok, voy a parar la